Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la novena semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria de San Justino mártir. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de Tobías, capítulo 2, versículos 10 al 23. Un buen día Tobías, cansado de tanto enterrar, regresó a su casa, se tumbó al pie de la tapia y se quedó dormido. Mientras dormía le cayó en los ojos excremento caliente de un nido de golondrinas y se quedó ciego. Dios permitió que le sucediese esta desgracia para que, como Job, diera ejemplo de paciencia. Como desde niño había temido a Dios guardando sus mandamientos, no se agrió ni se rebeló contra Dios por la ceguera, sino que siguió imperturbable en el temor de Dios, dándole gracias todos los días de su vida. Y lo mismo que Job, le insultaban los reyes, también los parientes y familiares de Tobías se burlaban de él y le decían: te ha fallado la recompensa que esperabas cuando dabas limosna y enterrabas a los muertos. Pero Tobías respondía: no digáis eso, que somos descendientes de un pueblo santo y esperamos la vida que Dios da a los que perseveran en su fe. Ana, la mujer de Tobías, iba todos los días a hacer labores textiles para ganarse el sustento con el trabajo de sus manos. Un día le dieron un cabrito y se lo llevó a casa. Su marido, al oír los balidos, dijo: ¿no será acaso robado? Devuélveselo a su dueño, porque no podemos comer ni siquiera tocar nada robado. Su mujer replicó enfadada: sí, tu esperanza se ha visto frustrada, ya ves de lo que te ha servido hacer limosnas. Y continuó ofendiéndole con estas palabras y otras por el estilo. Palabra de Dios. Salmo 111. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. No temeré las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor hasta ver derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. En aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. ¿Cómo saber leer e interpretar los designios de salvación de Dios y su amor por el hombre en los momentos de la prueba, de los sufrimientos y los aparentes fracasos de la vida? Es la pregunta que hoy nos trata de responder la palabra de Dios que se nos proclama en la primera lectura. Partiendo de un principio de que Dios lo hizo todo bueno, ¿cómo entender el mal? Pues el mal no es un proyecto de Dios, hace parte simplemente de las realidades y el devenir de este mundo, a través de las cuales el hombre está llamado a saber hacer frente por la sabiduría de Dios y el discernimiento que Dios ha infundido en él. Pero como hemos escuchado, esta fortaleza nos viene precisamente por la formación en la palabra de Dios, que es la que nos ayuda a alcanzar el verdadero conocimiento del amor y el proyecto de Dios.
Dios le permitió que sucediese esta desgracia para que, como Job, diera ejemplo de paciencia, como desde niño había temido a Dios, guardando sus mandamientos, no se agrió ni se rebeló contra Dios por la ceguera, sino que siguió imperturbable en el temor de Dios, dándole gracias todos los días de su vida. El autor del libro eclesiástico que leíamos la semana pasada nos decía el sábado: siendo aún joven, antes de torcerme, deseé la sabiduría con toda el alma, la busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Asimismo nos recordaba que el hombre ha sido puesto en este mundo para una tarea y una misión, no para pasar por él como si no hubiese existido, sino para que en los avatares de la vida, en lo bueno y en lo malo, fuese construyendo su historia y la historia de la salvación, de tal manera que su vida y su obrar quede como legado y ejemplo para las próximas generaciones. Por eso cada uno debe saber mirar cómo vive su vida y cómo va afrontando y superando cada acontecimiento, aunque le sea adverso y choque contra su propia voluntad. Y para esto necesitamos no solo el conocimiento de las cosas, sino sobre todo el conocimiento de Dios, que no nos llega como en paracaídas del cielo, sino que nos ha llegado a través de la palabra que Dios ha inspirado y pronunciado y nos sigue acompañando como revelación de su amor. Como vemos, en la aceptación humilde y confiada de su desgracia, Tobías demuestra su fiel adhesión a Dios y no se deja intimidar ni confundir por los insultos y ofensas, incluso de sus familiares, sus parientes y su propia esposa. Permanece imperturbable y sereno, aunque en su soledad, en medio de la prueba. Con su comportamiento dice a sus contemporáneos y a los hombres desorientados de todo tiempo que la salvación no se debe buscar en circunstancias excepcionales ni en una intervención milagrosa de Dios, sino viviendo con fe, esperanza y en la humilde sumisión la pobre y ambigua realidad cotidiana. Obviamente esto choca con la lógica del mundo y especialmente con la realidad y la lógica que hoy plantea el mundo contemporáneo, donde a costa de lo que sea no se quiere saber ni entender ni asumir nada que tenga que ver con sufrimiento, dolor, enfermedad, pruebas, autoridad, vejez, esfuerzos, luchas. Queremos construir un mundo y una felicidad con la lógica del menor esfuerzo, idolatrando la belleza y el culto al cuerpo, la búsqueda insaciable de eterna juventud y vivir de lo banal y superficial que, como vemos, nos trae en aumento depresiones, estrés, insatisfacción, frustración y todo lo que se va desprendiendo de estas enfermedades, como cierto tipo de autismo social, manifestado en tantos tipos de comportamientos violentos, agresivos, inconstantes, incapacidad de socialización, de interacción social y de comunicación. Nos hemos vuelto irascibles, irritables, intolerantes, indolentes e injustos. Pero esta palabra de Dios hoy, incluso con el Salmo 111, nos quiere enseñar que en la hora de la prueba el corazón del hombre que confía en el Señor permanece saldo. Como Tobías, aquel que verdaderamente cree en la bondad de Dios, no se deja turbar por la realidad del mal y del sufrimiento, ni se lamenta incluso cuando es injustamente golpeado por algún mal. Él acepta la condición humana como prueba dirigida a un bien más grande y lo transforma a su vez en prueba de amor fiel al Señor. No se resigna al mal, lo afronta y acepta con fortaleza y temor de Dios. Esto lo podemos llamar como el fruto del Espíritu, longanimidad, que significa la estrecha relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. También la longanimidad se refiere a la benignidad, la clemencia y la generosidad.
Dice el Salmo: dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. No temeré las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor hasta ver derrotados a sus enemigos. Tobías, como vemos, no se queda contemplando simplemente su fracaso, sino como hombre fiel se comporta como un pío israelita, asumiendo humildemente la prueba, es decir, llorando, no lamentándose. Y llorar en el lenguaje bíblico significa confiar sus propios sentimientos delante de Dios. Es decir, llorar significa invocar una ayuda de Dios, pero también un aceptar la libertad absoluta de Dios, es decir, descubrir el modo imprevisible con el cual Dios acude a nuestra ayuda. Dios tiene sus modos y sus tiempos que son perfectos y que cada uno de nosotros debe saber descubrir y entender, porque Él está siempre pensando en cómo salvar al hombre de todos nuestros males. De hecho, como dice el profeta Isaías, y lo constatamos en su Hijo Jesucristo, Él cargó sobre sus hombros todas nuestras enfermedades y como un varón de dolores nos curó de todas nuestras angustias y sufrimientos. La nueva creación inaugurada e iniciada por Cristo sobre la tierra no libera al hombre de las leyes de la naturaleza, de la enfermedad y de la muerte, de las dificultades de la existencia en la cotidianidad, ya que el reino de Dios debe realizarse precisamente en estas situaciones ordinarias. Los heroísmos que encontramos en esta narración no tienen la fuerza incisiva de esta fidelidad de vivir según el querer de Dios, con el sentido del eterno, las pequeñas, oscuras y angustiantes realidades de la cotidianidad. Dice Andrea Tesarolo: qué bien nos viene hoy esta palabra de Dios para que en medio de esta realidad que estamos viviendo, ante todo no nos resignemos de manera pusilánime y mediocre al mal, y mucho menos lo veamos como un castigo de Dios, pues el primero en sufrir con nuestros sufrimientos es Dios, quien no quiere el mal, sino todo el bien, y por eso es paciente y misericordioso, rico en clemencia y perdona siempre. Aprovechemos toda esta realidad como una oportunidad para madurar en la fe y para saber esperar, pues la verdadera alegría la encontraremos aún aquí en esta tierra, perseverando y siendo constantes, haciendo el bien, fortaleciendo el espíritu con la palabra de Dios, alimentándonos con los sacramentos, arreciando nuestras fuerzas con la oración y compartiendo siempre con los hermanos. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No os complazcáis en vuestra sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. Romanos 12, 15, 17. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a mantenernos siempre firmes y fieles, aún en las tribulaciones, para que nuestra recompensa sea haber hecho cuanto teníamos que hacer, y así estar siempre con Dios en el corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.